Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un momento en el que por la crisis de la pandemia hemos tenido que hacer una pausa en cómo llevamos nuestras vidas. Entonces yo creo que esta crisis a todas las personas nos ha modificado la forma en que vemos cómo se lleva a cabo la salud, el tiempo, el ocio, las relaciones familiares. Y esta pausa yo estoy seguro que nos va a ayudar a reflexionar, pero sobre todo a tomar acciones que nos permitan vivir mejor. Entonces, yo creo que lo podemos ver como una desgracia o como una oportunidad. Va a ser una oportunidad en la que nosotros tengamos que no solamente que salir bien de la situación, no solamente sobrevivir, va a implicar que nosotros hagamos unos cambios profundos de conciencia para que podamos evolucionar hacia algo mucho mejor, que justamente como siempre lo dicen, en chino, por ejemplo, y ahora que se originó allí, en chino la palabra crisis significa peligro u oportunidad, cualquiera de las dos. Entonces, creo que estamos en un momento ideal para poder hacer modificaciones en nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos y de actuar, por lo tanto, para que podamos vivir mucho mejor de lo que vivíamos antes de. Definitivamente van a venir tiempos diferentes y pues no nos va a quedar más que adaptarnos, no solamente para sobrevivir, sino para vivir mucho mejor. Entonces, haciendo esta reflexión, yo decidí utilizar también este tiempo para actualizar mis conocimientos y me encontré con una plataforma muy interesante que yo se la recomiendo totalmente. Yo llegué ahí, de hecho no la conocía, yo llegué ahí porque estaba buscando hacer un curso del COVID y me encontré que el CLIMS del Seguro Social tiene educación a distancia que permite que cualquier persona que esté deseando capacitarse lo pueda hacer. Entonces, muchas de las láminas que yo, muchas o casi todas prácticamente de las láminas que voy a mostrar ahorita en la presentación vienen de allí. Yo les insto a que si ustedes son de las personas que están buscando hacer esos cambios, pero no solamente para ustedes, sino para toda su familia, utilicen estas herramientas. Entonces, yo se los voy a poner en un contexto un poquito más amplio, con la idea también de que puedan tener un panorama diferente, muy actualizado y que obviamente ahorita luego ustedes van a ver esta presentación en YouTube y que si ustedes tienen preguntas, dudas y todo, obviamente me pueden hacer las consultas porque la idea es siempre hay que tener en cuenta que no hay ideas, no hay preguntas tontas, solamente las que no se hacen y que justamente cuando uno empieza a hacer programas nuevos, empieza a tener información diferente, pues pueden surgir algunas dudas. Entonces, les voy a compartir tanto en mi video como la presentación que hice y yo creo que les va a ser de muchísimo provecho. Entonces, déjenme checar todo esto. Perfecto. Mm, Entonces, déjenme decirles que yo creo que como les dije, este es un momento para hacer conciencia y vamos a tener que desarrollar habilidades que no teníamos para poder estar mejor. Entonces, vamos a ver, como les estaba comentando, yo saqué mucho de esta plática acerca del ABC de la obesidad. Ustedes se meten ponen CLIMS, CLIMSS, y le saca a esta página y ustedes pueden hacer los cursos que ya tiene y están espectaculares. Y al final te pueden dar tu constancia.
Entonces, por alguna razón, yo no puedo bajar mi constancia aquí, pero bueno, vamos a verlo. ¿Y por qué yo considero que este es un tema fundamental? Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero sabemos que la obesidad, sobrepeso, es una situación que tal vez la hemos escuchado y sabemos por toda la información que existe que es una condición médica personal que hace que que nuestra probabilidad de enfermarnos aumente diametralmente. De hecho, lo hemos escuchado en el COVID. O sea, con todo lo del COVID, hemos escuchado que entre más factores de riesgo tengas, es más probable que te enfermes, ¿no? Entonces, y de hecho la gente, o sea, dicen, no, pues es que si tienes sobrepeso u obesidad, estás en un riesgo incrementado. Entonces, vamos a desmitificar varias cosas que existen y vamos a ver más sobre este tema. Voy a ponerles un videito, no tiene sonido. Entonces, vamos a ver que tenemos muchas percepciones, muchos mitos, muchas dudas. Y justamente la plática de hoy, a distancia, nos va a llevar a entender muchas de las cosas que siempre nos habíamos estado preguntando y que no habían tenido respuesta probablemente. O entenderemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué tenemos los resultados que tenemos. Entonces, siempre nos estamos haciendo estas preguntas. Nos las hacemos nosotros, nos las hacen las personas que nos conocen. Y entonces vamos a ver mucha información que, como dice el video, te será de mucha utilidad. Entonces, bueno, entender que primero el sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. De hecho, se ha diagnosticado que es la principal o de las principales causas que te pueden generar además otras enfermedades. Entonces, vamos a ver, lo habíamos hablado anteriormente, definitivamente las condiciones en las que vivimos actualmente, tanto de actividad física como de alimentación, nos ha llevado a esta crisis. Y vamos a ver que hay muchos factores de riesgo que nos incrementan la posibilidad de estar enfermos. Entonces, con sobrepeso, obesidad. Vamos a ver y vamos a hablar un poquito de ellos. Ahora, no importa que tú tengas uno o varios factores de estos. O sea, no estás condenado a tener sobrepeso, obesidad por toda tu vida, ¿no? Simplemente estás en un riesgo mayor. Y además entendiendo que si existen y hacemos modificaciones, vas a tener la posibilidad de modificarlos y de tener un buen resultado. Entonces, vamos a hablar acerca de factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los modificables son los que se han adquirido a través de nuestra vida diaria y los podemos hacer cambios y esos van a tener un impacto positivo. Los modificables, por ejemplo, el sexo, la edad, entonces carga genética, pues difícilmente lo podemos modificar. Ahora también ahí me gusta tomar en cuenta, dice, el uso de medicamentos para tratar alguna afección o enfermedad no es que, dice que no es modificable. Obviamente vamos a ver que si nosotros tenemos cierta enfermedad ocasionada por el sobrepeso y la obesidad, una vez que baje el sobrepeso y la obesidad, eso va a cambiar mucho y obviamente va a permitir que los medicamentos se modifiquen. Ojo, no es al principio, sino es conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué factores, dieta poco saludable. Y yo aquí quiero hacer una pausa, siempre lo he dicho, no es que ahorita
sepamos qué nos conviene o no nos conviene. O sea, realmente con toda la información que hay, creo que ya lo sabemos. Más bien a veces nos resistimos a ese cambio. Y como dice ahí, una dieta con muchas calorías, con mucha comida rápida, bebidas altamente calóricas y con porciones demasiado grandes, pero con pocas frutas y vegetales contribuye al aumento del peso. Y aquí yo quiero también hacer un paréntesis. A veces pensamos, es que ¿por qué el gobierno no hace algo para cuidar nuestra salud? Va a entrar en este año una ley de las etiquetas, de la etiquetación, en la cual, por ejemplo, ya no vamos a tener en los productos con altamente calóricos, ya no van a estar, por ejemplo, en los empaques de los dulces, en los empaques de los cereales, ya no van a haber tigre toño, el osito bimbo ya va a desaparecer, ya no se va a poder asociar un alimento chatarra, por así decirlo, con un personaje infantil. Entonces, yo espero que eso también ayude para mejorar la salud. Pero bueno, sabemos que no es responsabilidad del gobierno porque la responsabilidad es de la persona que quiera estar mejor de salud. Entonces, es de uno. Entonces, la obesidad, obviamente, y eso es algo interesante. Hablaba yo y con un amigo que decía, no, es que ya, o sea, es lo más normal es que conforme vamos avanzando en la edad, ya pues estamos como condenados. Y la realidad, yo hice conciencia. O sea, yo lo veo en mí mismo, o sea, no es, o sea, ¿qué ha cambiado a lo largo de la edad, de mi edad? Entonces, obviamente era mucho más activo y tal vez era un poquito más disciplinado. Entonces, realmente yo creo que no es cuestión de la edad. O sea, tendemos a aceptar que es con los baños y todo, pero eso es porque nos dejamos de hacer cosas que sabíamos que nos beneficiaban y empezamos a hacer cosas que sabemos que no nos benefician, como nos volvemos sedentarios, empezamos a decir, pues ya estoy más cerca de la muerte, entonces ya ni me voy a cuidar y más bien si me muero, que me muera contento. O sea, cosas de repente que tenemos ahí de ideas y obviamente eso modifica definitivamente nuestra composición corporal, pero no es por la edad, es porque uno no lo decide, ¿no? O lo decide así. Los medicamentos, bueno, algunos medicamentos te pueden ayudar a tener o generar más hambre o cierta resistencia a la insulina, etcétera. El embarazo, sabemos que también hay hasta una clasificación de las personas que les empiezan hipertensión adquirida en el embarazo, diabetes gestacional, etcétera. Pero yo creo que también mucho tiene que con las ideas preconcebidas que tenemos, o sea, no, es que tengo que comer por dos, es que ahorita me tengo que apapachar y entonces finalmente, yo lo digo, son cuestiones que definitivamente podemos mejorar. También tenemos, por ejemplo, dejar de fumar. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero dejar de fumar porque yo he conocido personas que han aumentado su peso y definitivamente muchas veces por la ansiedad uno fuma y al dejarla de fumar uno empieza a comer más y empieza a subir de peso, pero la realidad es que el efecto de dejar de fumar va a ser bastante bueno y nos va a permitir tener mejor salud. La falta de sueño, obviamente, y eso em, o sea, puede provocar cambios hormonales, pero yo lo que quiero hacer que tú hagas una reflexión, y a mí me pasa, normalmente, ¿por qué me desvelo? Porque me pongo a ver una serie, por esto, porque me pongo a estudiar, pero normalmente ya uno en la noche dice, no, pues, me echo una peliculita ahora en tiempos de aislamiento, pues un poquito de Netflix o Prime o lo que sea, alguna plataforma, uy, así como que, ay, pero ya me empieza a dar hambre y todo. Y obviamente quedarte hasta altas horas se relaciona muchas veces con ingesta de alimentos, que además si hacemos una conciencia de cómo está nuestro refrigerador, la alacena, la mayoría de las cosas que podemos tener son procesadas y obviamente, ay, pues tantito. Y
asociamos un poquito de palomitas, todo eso, y nos vamos a la cena y comemos lo que ahí hay, que normalmente no es alimentación saludable. Entonces, si te duermes más temprano, además, vas a tener la posibilidad de levantarte más temprano para poder hacer ejercicio y además no vas a tener esos trastornos de la alimentación, ¿no? La genética. Y aquí yo creo que eso es uno de los principales retos que hay que modificar, ¿no? Porque de repente conocemos y decimos, es que toda mi familia es gordita. Y hemos de decir, ha de ser la genética. Y sí, hay casos de genética. Yo les podría decir que el 5% de los casos que uno tiene sobrepeso y obesidades puede ser por genética, pero el 95%, o sea, la gran mayoría de nosotros, más bien estamos como estamos, puede ser bien o mal por nuestros hábitos. Así que eh, no hay esa excusa que antes se utilizaba, ahorita está desmentida, ¿no? Y tiene mucho que ver, a veces, tiene mucho que ver, dice, sí, es que si mi familia está gordita, la realidad es porque lo que tú haces lo hacía tu familiar, lo hacía tu hermano, y por eso, porque comparten los mismos hábitos, tienen alteraciones en el peso. No hay de más. De inactividad ya hemos hablado, preferimos utilizar el coche como medio de transporte, y de repente decimos, es que me canso, es que esto, es que lo otro, pero bueno, la realidad es que si mejoramos nuestra actividad física vamos a tener una mejor salud. Eh, Obviamente, si vives en un lugar inseguro, pues eso disminuye la posibilidad de que puedas hacer ejercicio, pero además, si estás en una situación donde hay mucho estrés y convives con gente muy estresada, pues normalmente lo que a veces tendemos a como para disminuir ese estrés, tendemos a comer alimentos que son poco saludables y si las personas lo hacen, pues obviamente las personas que nos lo rodean también lo hacen, es muy fácil que nos mantengamos en ese círculo vicioso, ¿no? Algunos problemas médicos, yo no me quiero meter mucho aquí porque la realidad es que la mayoría de las personas que tenemos alguna alteración en sobrepeso o obesidad no tenemos esto. Entonces, obviamente, si tú tienes algún problema de salud, yo lo primero es ir con tu médico y que te haga un chequeo de salud y que en base a eso puedas saber qué necesitas hacer para que puedas modificar tu condición y puedas estar mucho mejor. Ahora, ¿y por qué esto es importante? Vamos a ver lo que dice la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, el ENSANUD, y vemos que, eh, o sea, o sea, el sobrepeso y la obesidad es un problema muy grave, porque vemos que a nivel nacional, 75.2% de las personas padecen sobrepeso y obesidad. O sea, 3 de cada 4 personas tienen un peso anormal. Y si lo comparamos con el 2012, o sea, se incrementó. Entonces, o sea, es algo serio. Y obviamente si vemos y lo relacionamos, dice que en el 2012, 9.2% de la población mexicana tenía diabetes y ahora tiene 10.3. O sea, somos más personas que padecemos diabetes y que eso obviamente va acompañado de alteraciones muy importantes de la salud. También sabemos que ha aumentado el porcentaje de la hipertensión, también de colesterol y triglicéridos. Entonces, o sea, es grave. ¿Y por qué es importante mencionar esto? No es que ustedes no lo sepan, pero definitivamente sabemos que sobrepeso y obesidad vienen con muchos problemas relacionados respiratorios, el hígado, o sea, el problema del hígado graso es muy evidente. De hecho, hicimos algunos escaneos y ahí le salió a la mayoría de las personas que padecían sobrepeso y obesidad, le salió hígado graso, problemas de la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes tienen problemas de las articulaciones, de la espalda,
definitivamente lo mejor que le puedes dar que lo mejor que te puedes regalar a ti mismo y a tu cuerpo es que puedas bajar de peso, porque eso va a mejorar mucho cómo, eh, cómo te sientes, ¿no? Y además pues, hay depresión, discapacidad, problemas sexuales, en fin, o sea, va bien acompañado de una cantidad de situaciones que por eso es muy importante saber sobre este tema y sobre todo cómo manejarlo. Ahora yo les decía, híjole, tenemos muchas barreras, tenemos muchos mitos, o sea, la forma en la que pensamos definitivamente muchas veces no nos ayuda a hacer esos cambios, ¿no? Y yo creo que aquí tú te identifiques. Seguramente tú conoces o eres de las personas que dicen, es que no me gustan alimentos nuevos, no tengo tiempo para preparar comida sana y como no preparo, compro lo que se me antoja. Y sabemos que lo que se antoja no es sano. O sea, la mayoría de las veces que comemos fuera de nuestra casa o que vemos una vending machine o algo así, o sea, es comida chatarra. Ya traté de perder peso y no lo pude, no me gusta la verdura, no me resisto a ciertos alimentos, no he cambiado mi dieta, como mis alimentos favoritos, cuando estoy estresado y deprimido me aburro y como esto, no me gusta ejercitarme, pierdo peso muy despacio, pero sí cuido lo que, pero sí cuido lo que como, ¿no? Muchas veces, además, uno anda como en un proceso de negación y bueno, existen muchas barreras, ¿no? Y se ve reflejado eso en lo de los resultados de la salud. O sea, es impresionante cómo niños de 1 a 4 años están bebiendo, o sea, refrescos, juguitos. Entonces, esperemos definitivamente que las nuevas regulaciones ayuden a que la gente eh, pueda mejorar su alimentación. ¿Y por qué es importante eso? Eh, definitivamente, a veces con tanta información que nos han metido a través de de los espectaculares, de los anuncios, de la tele y todo, o sea, tendemos a rechazar que esos alimentos sean comida chatarra. O sea, no, a veces no nos queda en la cabeza, pero definitivamente, o sea, es impresionante que desde el primer año de vida, eh, o sea, la gente empieza a comer refrescos y tomar esos juguitos, ¿no? Y digo, la realidad es que aquí yo creo que está subestimado, porque como comida rápida y antojitos mexicanos, o sea, solo el 22%. Yo prácticamente te podría decir que más del 80 y tantos% lo comemos, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante relacionar esto. Y vemos por un lado eh, que aquí además es como paradójico porque sí, dice la mayoría come bebidas azucaradas, pero aquí dice que la mayoría también toma agua, entonces es paradójico. Pero vemos que el consumo de frutas es 1 de cada 2 y nos vamos al de las verduras y definitivamente 1 de cada 4, menos de 1 de cada 4, consumimos verduras con regularidad. Entonces, y además es curioso, ¿no? Dice, y yo aquí obviamente quiero hacer un paréntesis, la mayoría de la gente come verduras, pero solo verdes o rojos, y obviamente necesitamos una mezcla de todos los colores para poder tener fitonutrientes adecuados para nuestra salud. Y bueno, eso ya lo habíamos repetido. Y antes ya habíamos hecho, Nutrilite había hecho unas estadísticas en las cuales decía que la mayoría de los adultos no consumen lo suficiente en la cantidad recomendada de frutas y vegetales. Y si vemos, dice, 3 de cada 4 adultos a nivel mundial no cubren la cantidad mínima de 5 porciones por día recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de los adultos necesitarían por lo menos duplicar su consumo actual de frutas y vegetales para cubrir las recomendaciones de la OMS. Ahora, y aquí yo quiero hacer un paréntesis también, o sea, las recomendaciones de la OMS es lo mínimo, entonces
diríamos, lo mínimo para poder estar, lo mínimo para no tener enfermedades. Pero si ya tenemos enfermedades o queremos estar mejor de salud, necesitamos ingerir mucho más. Inclusive dice 5 o 9 raciones de frutas y vegetales todos los días, ¿no? Y obviamente sabemos que tenemos un gran vacío nutricional que necesitamos modificar. Y eso se puede dar porque tenemos vidas ajetreadas, porque no tenemos disponibilidad, por el costo, la geografía, alimentos específicos en la base de la cultura, pero es importante notar, o sea, y hacer conciencia. Estamos en un momento de hacer conciencia y saber, ok, ¿por qué estamos como estamos? Y no decir, oh, es que la humanidad está mal. No, no, hay que pensar, ¿por qué yo estoy como estoy? Y cómo mi acción y mi cambio va a poder contribuir para que todo lo demás mejore. Y como dice ahí, las frutas y vegetales contienen poderosos fitonutrientes, los cuales dan una variedad de beneficios para la salud. Ahorita se sabe, ¿no?, que no solamente son útiles los macronutrientes, carbohidratos, grasas, eh, proteínas, sino que otra vez ya se sabe, no, las vitaminas, los minerales, y ahorita se habla también mucho de fitonutrientes, que los fitonutrientes son compuestos orgánicos presentes en las plantas que pueden ayudar a promover la salud de los ojos, huesos, articulaciones y corazón, así como pueden ayudar también al sistema inmune y a la función cerebral. Es muy interesante entender, por ejemplo, nosotros muchas veces relacionamos, ay, es que si yo tomo vino porque es bueno, o sea, tiene antioxidantes, de hecho tiene el resveratrol, y sí, definitivamente es bueno en cantidades moderadas. Pero es importante entender que, porque desafortunadamente en base a esto, luego se ha hecho, pues si yo me tomo una cápsula de resveratrol, ¿no? Y no funciona así, o sea, ¿cómo va a funcionar, cómo van a funcionar adecuadamente los fitonutrientes si se consumen en compañía de todo, de los demás? Por eso, justo en esta gráfica lo que dice, consume por lo menos 5 porciones de frutas y vegetales de diversos colores diariamente. Todos los colores tienen fitonutrientes diferentes, entonces la interacción entre todos van a ayudar a que tengas una salud adecuada, porque uno ayuda a la absorción de otro y otro complementa con otro. Entonces, por eso yo les decía, o sea, cuando nosotros comamos frutas y vegetales en nuestro plato, tenemos que incluir una variedad de colores para que podamos estar cubiertos. Carga tu plato con una variedad de frutas y vegetales para obtener una gama de beneficios para la salud. Entonces, tiene que ser así. Y cuando no lo puedas hacer, utiliza suplementos, complementos de origen vegetal para poder llenar esos vacíos nutricionales. O sea, eso es algo que se necesita hacer para estar bien de salud. Entonces, ya sabemos, tenemos un poquito del concepto del sobrepeso, de la obesidad, pero tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Cómo puedo saber cómo está mi índice de masa corporal? ¿Dónde lo puedo sacar? El índice de circunferencia de cintura-cadera. Entonces, vamos a ver todo esto y hay que hacer un autodiagnóstico. Y la forma más simple de saber cómo estamos es utilizar el índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado. Y vamos a darnos cuenta que el normal va desde 18.5 a 24.9 y la obesidad mórbida hasta 40, más de 40, ¿no? Pero la mayoría de nosotros podemos estar entre 25 y 29.9, que es sobrepeso, y en obesidad 30 a 39.9. Entonces es muy importante, a ver, divide tu peso entre tu talla en metros al cuadrado y lo, eh, lo elevas al cuadrado. Hay muchas calculadoras, de hecho puedes poner calculadora de índice de masa corporal y ahí pones tus datos y ya te sale cómo estás, ¿no? Justamente ahí está. Entonces tenemos muchos patrones de referencia que además vemos cómo dice, era lo que les decía.
intervalo normal, 18.5 a 24.99. Ahora, pero si vemos también, si nos hacemos una medición de cintura y cadera y vemos que en hombres es más de 90 o mujeres más de 80 centímetros, que aquí el índice de cintura-cadera es muy bueno porque nos hace relación a la cantidad de grasa visceral que tenemos. Si tenemos más de 90 en hombres y mujeres de 80, obviamente, y si además padecemos sobrepeso, obesidad y todo, pues tenemos muy alta probabilidad de estar enfermándonos y que eso nos esté poniendo en riesgo para la salud. Entonces, ahora también hay que entender eh, que va a haber diferentes tipos de complexiones, los ectomorfos que son delgados, que esos normalmente los puedes ver que coman lo que coman, se mantienen delgados, pero la mayoría de nosotros no estamos en eso, somos de complexión media, mesomorfos o complexión gruesa, endomorfos. Nosotros nos tenemos que estar cuidando mucho porque somos los que tendemos a subir de peso. Y aquí yo también te quiero hacer un paréntesis. No por estar delgado significa que estés bien de salud. Entonces, pero estamos hablando de que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy, muy importantes y determinantes para tu salud. Entonces, como vemos, sobrepeso y obesidad tiene un mayor índice de diabetes, trastornos del aparato locomotor, cánceres cardiovasculares, que son la principal causa de muerte. Entonces, y ahorita también les puedo decir de COVID. Entonces, hay que estar muy atentos en cómo estamos para hacer cambios. Y bueno, nada más para hacer diferencia entre sobrepeso y obesidad, además de lo que se pueda ver como en el índice de masa corporal, es que se te empieza a acumular un poquito de grasa, el sobrepeso, como dice, la ropa que antes te quedaba bien, ahora te aprieta un poquito más, te absorban los gorditos, ya te empieza a costar un poco de trabajo para agacharte. Como dice, es tener simplemente más del 10% de tu peso sano, pero puede hacerte subir de talla de tu ropa. No son tantitos kilos más, tal vez 4, 5, 6 de tu cuerpo sano. Y obviamente ya conforme va avanzando esto, pues vamos acumulando más grasa, porque además yo les decía, empezamos a justificar, no, pues es que ya estoy más grande, etcétera, bla, bla, bla. Y además empieza a haber un gran problema que dices, es que ya sí quiero hacer, pero me duele, me canso y todo. Entonces obviamente empiezas a generar más acumulación de grasa. Y también es algo interesante, dice, el tiempo que te tomó acumular peso en meses o años, tienes que aumentarlo al doble como luego para bajar. Entonces decimos, estamos a punto de hacer grandes sacrificios y si me tomó 2, 3, 5, 10 años, ay, ahora resulta que tengo que esperar tanto tiempo. Digo, eso es como la tendencia. Hay muchos programas que yo manejo que pueden ayudarte a perder peso, perder grasa de una manera muy saludable. Pero bueno, lo que de entrada sí quiero dejarte que pienses es que si te costó trabajo, que a veces no cuesta tanto trabajo porque uno lo disfruta mucho, pero definitivamente va a implicar una acción mucho más intensa de conciencia y de restricciones para que puedas bajar y estar en el peso que tú quieres, ¿no? Y hay que hacernos estas preguntas. ¿Cuánto tiempo he ganado en los últimos 10 kilos? ¿En cuánto tiempo he ganado los últimos 10 kilos o lo que tengas de sobrepeso? ¿Cuáles son los factores o circunstancias que me han traído hasta aquí? Y nos van a servir para que podamos que lo relacionamos con la última parte de este programa. Entonces, em, ya vimos, también hay que hacer lo que es la medición de la circunferencia
de la cintura y la cadera. Como dice, la técnica correcta para hacer la circunferencia de cintura es a partir de la cresta ilíaca y a 2 dedos arriba del ombligo tomar la medida. Y aquí yo te quiero decir más bien, eso es como método, pero más bien que nos tengamos que ver, o sea, y donde nos vemos que estamos más gorditos, donde la panza se nos abulte más, ahí es, porque es justo la zona donde se, este, donde más se nos acumula grasa. Y bueno, y definitivamente donde veamos donde es más se acumula grasa, en algunos puede ser a nivel del ombligo, otros un poquito más arriba, pero en donde ese punto donde más se nos acumule la grasa, donde más se nos abulte, ahí hay que tomar la, este, la medida y pues saber cómo andamos. Y si nos salió más de 80 o 90, 80 en mujeres y más de 90, saber que tenemos un riesgo incrementado. Entonces, bueno, y sabemos que a mayor peso, definitivamente el riesgo se incrementa. Vamos a ver este video. Entonces, muy bien, ya sé los problemas del sobrepeso y de la obesidad. Ya sé si tengo o no tengo. Y si no tienes, te felicito, pero también aquí va a ser muy importante decir, ok, pero me siento bien, me siento como debería de estar, porque yo te dije, no, estar delgado tampoco es sinónimo de estar bien de salud. Entonces, esta parte nos va a ayudar también a entender cómo podemos modificar un poco nuestra alimentación para que podamos estar mejor de salud. Entonces, acciones para el control y manejo de la obesidad. Y hemos escuchado hablar sobre las kilocalorías, como dice, la energía que nos permite desarrollar nuestras funciones vitales. Entonces, vamos a ver que son, por tanto, la forma en que se mide la cantidad de energía que aportan los alimentos a nuestro organismo, también para medir qué energía gastamos en una determinada actividad. Yo les decía que vamos a utilizar los alimentos y ahí tenemos muy claro qué son carbohidratos, que lo conocemos como azúcares muchas veces, proteínas, grasas, pero también, como dice ahí, nuestro organismo también necesita nutrientes con vitaminas y minerales, pero estos elementos que sirven para nutrirnos no se encargan de realizar un aporte de energía. Entonces, yo les decía, y aquí es importante decir, o sea, nosotros relacionamos que nos alimentamos, más muchas veces no nos nutrimos, y como no nos nutrimos y solo nos alimentamos, padecemos muchas enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que desde ahora en adelante sí nos vamos a alimentar, pero además con la función principal que sea la de nutrirnos. Entonces, obviamente ya hay tablas que nos permiten saber cuántas calorías debemos consumir. Y aquí yo quiero ser muy enfático. O sea, y ustedes ven los etiquetados y dicen, ay, una de cacahuates X, esta bolsita contiene más de, luego hasta 400 o 500 calorías y en un empaque vacío, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucha atención porque dices, te comes eso y prácticamente ya te comiste lo de un tercio de tu alimentación, de tu nutrición al día. Entonces, eh, todos los productos que son procesados son chatarra, tienen altos niveles de, de calorías, o sea, prácticamente. Entonces, por eso la idea de evitar todos los productos que son procesados y empacados y utilizar productos naturales, ¿no? Y entonces, bueno, si tú quieres conocer cuántas calorías debes de consumir, y por eso aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. No es que uno vaya a sustituir al médico, al nutriólogo. No, 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 no. Definitivamente no. Pero yo les digo, o sea, estamos en un momento de hacer conciencia que si yo me hago responsable,
yo voy a tener resultados para mí mismo. Yo me tengo que hacer responsable de mi vida. Y tú vas a poder pedirle asesoría al médico, al nutriólogo, al entrenador y todo eso, pero tu resultado depende de ti, o sea, de ti, así como depende de mí. El que yo esté sano no depende de nadie más que de mí mismo. Entonces, en la medida que yo pueda estar con información adecuada, pues obviamente va a estar más fácil que pueda tener los resultados que yo quiero. Entonces, métete a la calculadora en línea de las kilocalorías y que te diga cuánto más o menos debes de consumir para que puedas estar mejor de salud, para que puedas bajar de peso. Entonces, y de ahí nos pasamos a algo interesante que es el plato del buen comer y a la jarra del buen beber. Definitivamente yo estoy seguro que los has visto. Entonces, como dice ahí, el plato inteligente nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a distribuir la comida de una manera más sana y para que podamos elegir qué es lo que comemos. ¿Y por qué esto es importante? Tal vez tú eres de las personas que no cocina, pero comen una fondita. Entonces, simplemente decir, yo sé qué debo de comer y sobre eso me restringo en muchas otras eh, alimentos, ¿no? Y ya, así es fácil tomar decisiones cuando sabes hacia dónde vas. Es fácil. Entonces, por eso yo te insto a que te tomes la responsabilidad de estar mejor. Entonces, eh, tanto sabemos que lo que nos alimenta, con lo que los alimentamos, pero también con lo que bebemos, o estamos mejor de salud o nos enfermamos. Entonces, vamos a dividir que el plato es así, vamos a dividirlo la porción superior y una porción inferior, y la porción inferior lo dividimos en una porción izquierda y una porción derecha. Entonces, vamos a saber que el 50% de nuestros alimentos deben de ser de origen vegetal. O sea, ha cambiado mucho antes se utilizaba la pirámide de nutrición, todavía se puede utilizar, definitivamente, pero ha cambiado drásticamente. Antes o sea, la base era la carne, la leche y todo eso, y actualmente ya se ha modificado. Entonces, la base es una alimentación basada en frutas y vegetales de todos los colores variados y todos los días, y de preferencia en todas las comidas, para que podamos cumplir con las vitaminas, minerales y fitonutrientes, ¿no? El 25% de la alimentación debe de venir de cereales y el 25% de carnes y más. Entonces, vamos a ver cómo están distribuidos. Dice, los cereales que antes eran la base, decía, se sugiere que la porción sea el 25% del plato. Suficientes cereales como tortillas de maíz o de trigo, pan integral, pasas, galletas, arroz y avena. Hay tubérculos, papa y el camote. Eso es por la gran cantidad de carbohidratos que tienen. 25% del plato dividido de la siguiente manera de alimentos de origen animal. 2/3 de productos de origen animal y 1/3 de leguminosas. Se recomienda consumir pocos alimentos de origen animal y de preferencia que estos sean con poca grasa, leche, queso, huevo, yogurt. Carnes preferibles el pescado y el pollo sin piel. Y obviamente como leguminosas están frijol, habas, soya, garbanzo y lentejas. Entonces, ahora, si tú tienes necesidades ya especiales de tu salud, pues obviamente consulta al nutriólogo para que te pueda hacer la recomendación que sea más útil para ti. Y las frutas y verduras, 50%. Entonces, es más, yo te podría decir que podrías comer más, ¿no? Pero bueno, mínimo 50%. Entonces, y esto te va a permitir tener adecuadas cantidades de nutrientes, de macronutrientes y de micronutrientes, para que puedas tener los resultados que quieres. Ahora, algo interesante también,
no solamente hay que tomar en cuenta la calidad, pero también la cantidad. Como dice, cantidad para niños de 3 a 6 años, llenar el plato hasta un poco más de la mitad. Para 7 a 12, llenar el plato sin llegar a completarlo. Para adolescentes, llenar el plato por completo y un poquito más. Y para adulto, llenar el plato por completo. Entonces vamos viendo cómo, dependiendo de las necesidades, de la edad y del desarrollo, obviamente se van también viendo las cantidades modificadas. ¿Y por qué eso es importante? De repente nosotros inclusive como pasa y te comes todo y te lo retacas, y realmente estamos condicionando a nuestros hijos que se alimenten más de lo que debiera. Entonces hay que tener en cuenta esto. Que sea suficiente, que lo que come esté acorde con las necesidades y la actividad física que realiza, que tengan una mayor variedad posible de alimentos dentro de cada grupo. Y justamente ahí dice, come de colores. Entonces, por eso es tan importante que sí como frutas, sí como verduras, pero o sea, siempre como plátano y lechuga. Entonces, obviamente nuestra alimentación va a estar limitada allí en calidad, entonces necesitamos hacer que sea más variada. Que conserve la proporción entre los alimentos de cada grupo y que sea higiénica, obviamente es que esté libre de microbios, que esté en una preparación adecuada. Y bueno, obviamente, pues saber que nos divertimos, nos reunimos para comer y es una cuestión social también. Entonces, y aquí esto es muy interesante, ya decimos, a nadie le va a tomar por sorpresa decir, ah, caramba, es que no tengo que tomar refresco, donas, churros. Y, o sea, obviamente o sea, no es que esté, o sea, prohibido, ya nunca más, que hagamos cruz, no, 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 o sea, pero que sean cuestiones excepcionales. O sea, excepcionalmente te lo comas, no que sea del diario. Entonces, pero eso ya lo sabíamos todos. Entonces, bueno. Y si nos vamos también a la cuestión de la jarra del buen beber, vemos que el vaso, o sea, lo fundamental es el agua potable o natural. Se pueden tomar de 6 a 8 vasos, leche semi y descremada, bebida de soya sin azúcar adicionada. Que también eh, aquí hay que tomar en cuenta que a veces vemos ciertas marcas que nosotros asumimos que son saludables y cuando vemos tienen una cantidad de azúcar añadido, o sea, y pues bueno, hay que tener mucha conciencia. Café y té sin azúcar, vemos que podemos inclusive tomar más, sin azúcar. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales. Y también, desafortunadamente, no se sabe qué riesgos para la salud a largo plazo puedan presentar. Entonces, y volvemos, si no, si y es artificial y es procesado, seguramente va a tener consecuencias, no solamente en sobrepeso y obesidad. Luego vemos jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas. Híjole, jugos de fruta, o sea, y tenemos muchas veces la concepción, hay un poco de agüitas para mis hijos. Y la verdad es que estamos condicionándolos a que tengan problemas severos de salud. Y obviamente refrescos y aguas de sabor. Entonces, y aquí aguas de sabor yo te podría decir, eh, va a ser muy importante de la manera que esté preparada. Entonces, que no sea con azúcar añadida. Entonces, y que sea natural, si lo vas a hacer. O lo que normalmente también estamos haciendo en la casa es partimos, o sea, ponemos agua potable y le ponemos unas rodajas de pepino, de manzana, de naranja, algo que le pueda dar el sabor. Y eso es delicioso
porque a veces uno de los problemas que tenemos es que a los niños no les gusta tomar agua simple porque están tan acostumbrados a los saborizantes, a los colorantes, a todos los conservadores que tienen los juguitos de fruta y entonces como no les gusta porque el agua no tiene sabor. Entonces va a ser fundamental que nosotros podamos desde hoy tener acciones que nos ayuden a nosotros mismos a mejorar nuestra salud, pero también a nuestra descendencia o las personas más chicas. Pero obviamente es importante notar, si tú le dices, tú tómate tu agua porque los refrescos están malos y tú te tomas tus refrescos, o sea, la gente no hace lo que tú le dices que haga. La gente hace lo que tú haces, lo que la gente te ve hacer. Entonces, obviamente, pues hay muchas, también señalar que obviamente por usos y costumbres vamos a tener a veces la posibilidad de alimentarnos de acuerdo a los alimentos que estamos en nuestros pueblos o en diversas regiones. Y obviamente aquí hay como una mayor, eh, este, hay una mayor variedad de alimentos, pero como dice, por ejemplo, cereales integrales diarios según la actividad física, sin adición de azúcares ni grasas animales. Entonces, y basados con agua física, agua y ejercicio físico que se tiene que hacer diario, ¿no? Entonces, tiene que ser variada de acuerdo a tus usos y costumbres, pero saber que de ninguna manera, en ninguna costumbre, en ningún lugar, la Coca-Cola era parte de la alimentación. O sea, no, eso no, ni los productos procesados ni los productos chatarra. No, 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 hay que evitarlos definitivamente, ¿eh? Entonces vamos a ver un último video. Entonces, como dice, hemos compartirte información que te ayude a ti a tomar mejores decisiones. Ya sabemos acerca del plato del buen comer. Yo te insto, o sea, este es un videíto que te puede despertar un poco la curiosidad y busca más información. Hay muchos, información que sea además verídica. Entonces, y hay que entender también que nosotros no solamente comemos lo que comemos eh, porque lo decidimos, sino porque sí lo decidimos, pero más bien muchas de las cosas son inconscientes, vienen a partir de la familia, de pensamientos, de estados emocionales. Entonces, vamos a ver un poquito de esto eh, ahorita. Entonces, es importante saber que a veces no lo podemos hacer nosotros solitos, sobre todo cuando ya tienes alguna alteración de salud. Tienes que buscar, obviamente, apoyo médico, nutricional, pero también a veces de un apoyo psicológico. O sea, porque sabemos que comemos muchas veces por ansiedad. Entonces, tienes que estarte educando, pero también tienes que estar recibiendo apoyo de otras personas. Sabemos que vamos a tener que hacer modificaciones de la vida sedentaria, vamos a hacer modificaciones de la conducta alimentaria y modificación de los factores de la vida emocional. Y aquí es algo tan importante porque muchas veces tú tienes el firme propósito de mejorar lo de tu salud, de tu alimentación, y la gente con la que te rodea no es la que se alimenta mejor, seguramente están igual que tú, por eso conviven, seguramente están también con alteraciones en el estado emocional. Por eso es la necesidad que te integres con médicos, nutriólogos, psicólogos, para que pueda ser un ambiente mucho mejor, ¿no? Y muchas veces también lo que sucede, empiezas a bajar de peso y la gente te empieza a decir, ay, estás enferma, ay, como que yo te veía mejor cuando estabas más gordita, ¿no? Entonces, vas a tener que lidiar con todo eso. Por eso, entre más gente esté durante tu proceso,
que esté enfocada en que también tú lo logres, eso va a ser mejor para ti. Sabemos que la vida saludable es no solamente alimentarnos, sino también que haya una alimentación basada en la nutrición con frutas y vegetales, que sean el 50% de tu plato, 25% de cereales, 25% de productos de origen animal, que tiene que ver también la cantidad de alimentos que le pongamos a las personas de acuerdo a sus necesidades, no solo calidad, sino cantidad también, que hay alimentos que podemos consumir todos los días, por eso las frutas y los vegetales, sobre todo los vegetales, y que dependiendo del tipo de alimento, pues, obviamente el tamaño de la porción. Yo por eso te insto que, o sea, que tu primer plato cuando te sientes a comer sea uno de vegetales, de verduras, de vegetales de diferentes colores, y que eso comas prácticamente hasta saciarte. O sea, porque definitivamente el que tú comas más que ingieras más frutas y vegetales, sobre todo vegetales, te va a ayudar a que te sacies y que cuando llegues a los cereales, a la carne, no tengas ahí, ay, es que necesito comer porque tengo mucha hambre, ¿no? Y eso, obviamente, vas a estar mucho mejor de salud. Y, bueno, nada más, recordar que la dieta debe ser adecuada, equilibrada y suficiente. Ni en defecto ni en exceso. Hay que limitar la ingesta energética procedente de azúcar añadida y alimentos con alto contenido de esta. Reducir la ingesta calórica procedente de grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas, eliminar los ácidos grasos trans, o sea, todo lo que viene empaquetado hay que eliminarlo. O sea, esa es la ideal. Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Reducir el consumo de sal. Evitar verduras enlatadas en salsa de soya, embutidos, cecina, tasajos, rajas de chiles en lata y garantizar que la sal consumida esté yodada. Entonces es muy importante, o sea, ¿qué recomendaciones podemos hacer así como a grandes rasgos? Que nos alimentamos de frutas, vegetales, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Evitemos a toda costa productos procesados. O sea, todo lo que sabemos que es comida chatarra, puedes comer de vez en cuando. Que evitemos también el consumo de sal y que nos enfoquemos en que el agua que bebamos sea natural, sin azúcares añadidos y sin sabores. Y si queremos saborizarlo, que sea con rodajas de pepino, fruta, algo así. Que podamos tener una actividad física incrementada. Y aquí yo quiero hacer la acotación. No necesitamos ser deportistas de alto rendimiento, todos los días 20 kilómetros de carrera, 12 horas 2 horas en el gimnasio. No, no, no. O sea, tener una actividad física incrementada significa simplemente que camines más de lo que estás acostumbrada a caminar. Ay, híjole, que voy al centro comercial, que ahorita están cerrados, pero voy al súper y está a 10 minutos caminando. Ay, mejor me tomo el coche. No, o sea, mejor, si estás cerquita, vete caminando. O sea, que puedas hacer la mayor cantidad de actividad física, que si vas a subir las escaleras o está el elevador, utilices las escaleras. Toda esta actividad física incrementada te va a ayudar a que consumas más calorías y que puedas trabajar también tus músculos. Entonces, y que obviamente la actividad física incrementada, que si puedes hacer bicicleta en vez de tomar un pecero, entonces definitivamente va a ser muy bueno, ¿no? Y que una vez que ya tengas actividad física, que puedas planearlo. Ven, Ana Victoria. Que puedas planearlo y que te dediques a hacer ejercicio. Ejercicio es simplemente que ya está planeándolo. Miren, aquí está.
Ana Victoria. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Tienes 3, ¿verdad? Oye, ¿te gusta comer frutas y vegetales? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Y qué más te gusta hacer, mi amor? Jugar. ¿Jugar? ¿Y qué más? Bueno, Amar los perros. ¿amas a los perros? Ah, perfecto, mi amor. Y definitivamente hay que entender, o sea, no importa en la situación que estemos ahorita, importa hacia dónde vamos y que nuestro ejemplo va a ser fundamental para que nuestros hijos tomen las mejores decisiones. Mi amor, ¿verdad que te decimos que los dulces muy de vez en cuando, mi amor? O sea, y que implican muchos retos, o sea, yo sé, no es, no es fácil en el sentido de, o sea, muchas veces la publicidad y todo es, o sea, tenemos que ir en contra de eso, pero yo les puedo asegurar que vale la pena, vale el esfuerzo poder hacer esas modificaciones y que desde chiquitos nuestros hijos puedan saber qué les conviene y qué no les conviene, porque cuando esas decisiones se manejan desde chiquitos, o sea, cuando lleguen a la edad adulta, no va a ser un problema. Papi, ¿Dónde, mi amor? los chiquitos no pueden comer dulces ¿Verdad? Ni los grandes, de vez en cuando, muy de vez en cuando. porque los chiquitos son bebés. Exactamente. Entonces, como dice, actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales, o sea, que puedas estar con más, o sea, con mayor actividad, o sea, incrementando eso mejora tu salud. Y obviamente las recomendaciones que durante 150 minutos a la semana puedas hacer actividad moderada, 75 minutos a la semana actividad vigorosa. Entonces va a ser muy importante que tomes en cuenta esto si quieres además mejorar mucho más tu salud. ¿Qué hay que hacer? Lo que te guste, lo que no te moleste, que sea progresivo. Entonces, definitivamente va a tener un excelente resultado esto para ti. Y bueno, hay todo eso. Yo lo que te puedo decir es que la mejor forma de iniciar, si tú no has iniciado, es simplemente caminando, si no te molestan tus rodillas, la columna, la espalda, ¿no? Pregúntale a tu médico, pregúntale a tu entrenador qué es lo que puedes hacer y a qué intensidad. Justamente, y como dice ahí, una actividad física de intensidad moderada normalmente equivale a una caminata en la que se acelere la frecuencia cardíaca y el sujeto comience a sudar. Eso va a depender obviamente del clima y de la persona. La respiración se agita al grado de poder mantener una conversación, pero no permite al sujeto cantar. Ese que es la prueba del habla, es una indicación de que la intensidad es segura para tu salud. Si tú vas caminando y puedes caminar, puedes hablar, pero no se te entrecorta tu respiración, esa intensidad es segura para tu salud. Y obviamente ya luego dependerá de qué necesidad, qué parámetros de tu salud quieras mejorar para que te pueda dosificar de manera adecuada. Entonces, bueno, sabemos que tiene muchos beneficios y hay que hacer la modificación de la conducta. ¿Qué nos motiva a perder peso? ¿Qué factores nos hacen comer? La ¿Qué nos está fruta. haciendo que no podamos perder peso? O sea, tenemos que tener claro qué necesitamos, qué modificaciones necesitamos hacer para tener mejor salud. Espérame, amor. Ese. Ah, eso no es tan bueno, ¿verdad? De vez en cuando. Este no. Los helados, los pastelitos, las papas fritas. Por eso, mi amor, ¿verdad que luego no te las compramos? Muy de vez en cuando, ¿verdad, mi amor? Entonces, yo lo que te sugiero es, eh, como te mencioné, la mayor parte de esta plática está basada en curso del CLIMS. Yo te insto a que tú te metas y que puedas interactuar. Seguramente te quedaron algunas dudas, seguramente quieres volver a ver la información,
métete ahí, está disponible para todas las personas que estamos buscando mejorar nuestra salud y que hemos decidido hacernos Papi, responsables de nuestra salud. papá, Mande, mi amor. mira esto. Ah, perfecto. Vete con mamá, mi amor. Y ahorita nos vemos. Entonces, estamos en un momento de hacer una pausa. Bueno, ya era momento de hacer una pausa y ahorita por las cuestiones de la crisis, de la pandemia, pues a fuerza la tenemos que hacer. Entonces, que esta pausa sea para ver hacia dónde vamos, que sea la pausa que necesitamos para reflexionar cómo podemos mejorar nuestra salud. Entonces, y yo lo que te decía, definitivamente te recomiendo, seguramente tú ya los conoces, has utilizado alguno, que utilices complementos alimenticios, definitivamente, o sea, por necesidades, por la situación de la salud, por las cuestiones económicas, por cómo hacemos, no tenemos los aportes necesarios de frutas y vegetales. La idea es que estos complementos ayuden a complementar, a llenar los vacíos nutricionales. De hecho, me puedes pedir la información y como dice ahí, o sea, en base a obtén tu panorama de nutrientes diario para que sepas cómo estás y cómo los podrías rellenar. Obviamente son espectaculares, yo los tengo utilizando mucho tiempo y yo estoy seguro que te van a ayudar a que puedas estar mucho mejor de salud. No van a sustituir una alimentación adecuada, no, sirven para complementarla. Entonces, aquí están los precios con el descuento y saben que con muchísimo gusto me pueden preguntar si tienen mayores dudas. Eh, para las personas, por ejemplo, ¿qué son estos? El Double X y Daily Plus son multivitamínicos, realmente son desde uno que es el mejor, a otro que es muy económico, el omega 3 que te va a ayudar muchísimo para mejorar tu salud, la proteína, el probiótico que sabemos, sobre todo muchas veces escuchamos que así tómate la vitamina C para tus vías respiratorias, pero se sabe que uno de los principales sistemas inmunológicos es el de los intestinos y este probiótico que además tiene prebióticos te va a ayudar a que esté mucho mejor de salud. Y la rodiola, yo creo que es uno de los, sobre todo cuando hablamos de estrés, ansiedad, burnout y todo eso, la rodiola es uno de los complementos que te van a ayudar a que estés muchísimo mejor de salud, porque te va a permitir enfocarte, va a ayudar a disminuir la ansiedad y la verdad es que es espectacular. Entonces, yo te digo, o sea, haz tu test de fitonutrientes, de hecho, lo voy a incluir en una liga aquí dentro de la descripción del video para que veas cómo estás y sobre todo cómo podrías mejorar. Y definitivamente estamos en un momento de crisis, de cambio, que nos lleva a replantear cómo estamos haciendo las cosas. Y yo te quiero recomendar dos libros que te van a ayudar muchísimo a que tú seas el ejemplo para ti mismo, pero además que entiendas también por qué a veces nosotros queremos apoyar, queremos ayudar, pero a veces no podemos hacer esos cambios tan importantes y eso se llama liderazgo. La persona que es líder es una persona que es de influencia. Yo sé que tú eres una persona que tiene influencia. Entonces te quiero recomendar dos libros que se llaman Las cicatrices del líder, las 7 cicatrices del líder de Diva Astacio. La realidad es que a mí me encantó leerlo. Creo que está agotado, pero te lo puedo conseguir en PDF porque lo he buscado, pero ya no lo he encontrado. Está espectacular, te va a permitir, como dice, las 7 cicatrices del líder. La cicatriz del perdón, la cicatriz del valor, la cicatriz de la paciencia, la cicatriz de la oración, la cicatriz de la justicia, la cicatriz del silencio, la cicatriz de la humillación. Entonces, yo estoy seguro que te va a encantar porque te va a ayudar en ese proceso personal para convertirte tú misma en un mejor líder, pero que también puedas liderar a más personas. Sí, también te recomiendo las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que la verdad es que yo he leído varios de John Maxwell y cada que leo uno diferente o cada vez que releo un libro, me doy cuenta que cuántas cosas tengo para aprender y también para aplicar, para poder ser un ejemplo
y que las personas en base a mi ejemplo puedan vivir muchísimo mejor. Entonces, por favor, obviamente, si tú tienes alguna duda, si tienes preguntas, sabes que me las puedes hacer. Tienes mi WhatsApp, sabes cómo localizarme. Y yo lo que deseo, o puedes escribirme a través del canal de YouTube, yo lo que te quiero instar es, estamos en un momento de cambio y es el momento de que nuestra vida cambie para bien. Entonces, dudas, preguntas, con muchísimo gusto las responderemos y estoy seguro que nos veremos en mejores tiempos, con más bienestar, con mejor salud, con mayor abundancia. Y nos vemos en las playas del mundo también. Un abrazo y espero que les haya gustado y que puedan tener una cuarentena espectacular. Que esa cuarentena no sea para, no solamente sea para que nos divirtamos. O sea, sí, hay que divertirse. No solamente sea el ver películas o rellenar el tiempo o matar el tiempo, como muchas veces decimos, que sea un tiempo que te ayude para estar mejor con tu familia, que sea un tiempo que te permita crecer personalmente, que sea un tiempo que te permita generar habilidades diferentes. Porque cuando termine la crisis, México va a necesitar de gente que esté preparada para este cambio que viene. Entonces, estamos viendo.